Que el Señor les bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Vamos a darle inicio a esta enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, Dios. Gracias por el privilegio que nos da de compartir un mensaje más para la gloria de tu nombre, Dios. Nos quitamos, Dios del cielo, nosotros, Dios, para que sea usted enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, guiado por tu Espíritu Santo, para llevar tu palabra, Señor, a todas partes, Dios del cielo, que nos escuchan, aquellas personas que aún no conocen de ti, aquellas personas, Dios del cielo, que aún no han abierto sus corazones a ti, Dios, y aquellos Padre Celestial, del cual usted, Señor, ha llamado a sus caminos, Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buscamos en la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 4, donde Moisés exhorta a la obediencia al pueblo. Dice: ahora pues, oh Israel, oye estatutos, decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguiréis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad que os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Oye los estatutos y la condición. La condición para seguir venciendo, a prestar oídos a Dios, iglesia del Señor. Oídos. Moisés obedeció a Dios y debe morir sin entrar a la tierra. ¿Por qué? Moisés en ese momento no obedeció. Pero él no entró a la tierra prometida. Pero Dios le habla a través de esta palabra y exhorta a Moisés a la iglesia. Exhorta al pueblo de Israel a que siguiera guardando los decretos, los estatutos y las leyes que ya Moisés le había dado al pueblo de Israel. En ese momento dice en el versículo 6: guardarlos pues y ponerlos por obra, dice el Señor, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente el pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Moisés empezó a enseñarle al pueblo, le exhortaba al pueblo a obedecer la palabra de Dios, a obedecer su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y entonces él dice en su palabra que él os añadiría a la palabra que yo os he mandado y disminuiría de ella. Dice: para que guardéis mis mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os obedezco. Moisés obedecía a los mandamientos de Dios, porque en el momento en que Moisés recibe estas tablas, bien, él tuvo un encuentro con Dios. Y cuando Dios le dio a estos mandamientos a Moisés para que viviera bajo esa ley y que el pueblo también fuera dirigido bajo esa ley, en obediencia a esos decretos, en obediencia a sus mandatos, el pueblo tenía que obedecerle a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando uno desobedece a Dios? En momentos en que Él le dice: guardadlos, pues dice: guardarlos pues y ponerlos por obra. Porque en medio de que el pueblo pusiera los mandamientos en obra, pusiera esta ley y de decretos en obra, entonces ellos tendrían sabiduría, iban a ser hombres entendidos, hombres de sabiduría, como dice la palabra del Señor. Y estos hombres entendidos, entonces ellos iban a ser grandes hombres de ley. Y Moisés guardó esa palabra, y asimismo nos insta, nos da esta palabra para que usted y yo también la guardemos. El pueblo de Israel desobedeció muchas veces la palabra de Dios. Y cuando ellos desobedecieron, ellos no todos entraron a las tierras prometidas.
Y cuando usted desobedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Y es donde nosotros tenemos que hacer un alto a nuestra vida. Porque Él está exhortando y le está diciendo, y dice, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Dios, de Él. Desde los cielos te hizo oír tu voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte tierra por heredad como hoy. Con solo guardar la palabra de Dios. Y antes de que el Señor le diera todo esto, toda esta exhortación, que guardaran esta ley de Dios, Él primero le dice, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, y entonces vas a heredar las tierras prometidas. Y todo aquello que venían en contra de ellos, Dios les iba a hacer, Él iba a hacerle frente a ellos. Él los iba a salvar de sus enemigos. Él le iba a ayudar en medio de sus batallas. Ellos no estaban solos, Dios estaba con ellos. Pero lo primero que le dice, te exhorto a la obediencia. Solo el pueblo tenía que obedecer, dejarse llevar por Moisés, dejarse que Moisés los guiara por el desierto. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por esos hombres de Dios, por esos hombres y apóstoles que Dios ha puesto en su casa, por esos predicadores del Evangelio. Déjese guiar, déjese llevar por la palabra del Señor. Y Él le decía, si obedecen mi palabra, yo los guardaré. Y dice, echaré delante de tu presencia naciones grandes, que eran más fuertes que ellos mismos. Y con solo ellos entender que la palabra iba a llevarlos a ellos a una bendición. Entonces ellos tenían que guardarla, solamente guardarla. Y dice la palabra, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Promesa que Dios ha dado al pueblo. Pero le dice, guarda mis mandamientos y mis estatutos. Solamente tenemos que guardarlo, Iglesia de Cristo. Solamente tenemos que guardar su palabra. Solamente tenemos que meditar en ella y reflexionar en ella. Tenemos que guardarla. Porque si en ella hay vida, si en ella hay bendición, si en ella hay fortaleza, si en ella va a derribar toda mentira de Satanás contra tu vida. Ella va a derribar a aquellos enemigos que se van a levantar contra tu vida. Porque has guardado la ley de Jehová. Y cuando Moisés guardaba la ley de Jehová, no había nadie que pudiera contra Moisés. Faraón tampoco pudo contra Moisés, con solo guardar su palabra. Y dice, y te irá bien a ti, te va a ir bien, Iglesia de Cristo. Te va a ir bien, tus hijos le va a ir bien. Guarda la ley de Jehová, guarda sus mandamientos, aplícala en la palabra, ponla en obra, ponla en tu casa, medita de día y de noche en la palabra de Dios. Nosotros no podemos predicar lo que no está escrito. La palabra está escrita para que la guardemos, para que la vivamos en ella. Y esta ley que Jehová le había dado a Moisés era lo que él tenía que dejar, lo que él tenía que llevarle al pueblo. Era el alimento del pueblo en medio del desierto, en medio de lo que estaba pasando Israel, en medio de donde había hambre, donde había necesidad. Solo guarda el corazón, porque de ahí también salen muchas cosas del corazón. Y Él le dice en la palabra que aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Jehová te ve desde arriba, Jehová nos ve a cada uno. Desde arriba de los cielos nos está mirando.
¿Quién estamos guardando su palabra? ¿Quién está meditando en ella? ¿Quién está reflexionando en ella? Para que nos vaya bien, para que las tierras que Él prometió a nuestros padres fueran heredadas por sus hijos. Y entonces ahí vendrá la bendición de Dios. Cuando nosotros guardamos sus palabras, sus mandamientos son importantes para la iglesia del Señor. Cada uno llevemos a reflexión la palabra de Dios. Dice, guarda la ley, guárdala. Moisés exhortaba a Israel a guardar esta ley. Y asimismo iban a tener su bendición. Y guardando esa palabra de Dios, usted y yo también tendremos la bendición de Dios. Y cuando vemos entonces que la palabra de Dios, ellos la tenían que poner en obra, era necesario que la vivieran también. No solamente que fueran los que la escuchaban, sino que la palabra ellos pudieran vivirla. ¿Por qué? Porque era importante. Porque desde los cielos Él hizo oír su voz. Y Él le dice, a ti te fue mostrado. Exhorta al pueblo de Israel, exhórtalo Moisés, para que guarden esa ley. Y hoy te exhortamos para que guardes la ley, para que guardes los preceptos de Dios. Dice que en el 4:40, a través de Deuteronomio, se repite a menudo esta promesa profética condicional, con el requisito para gozar de bendiciones en la tierra. Dios le dio la tierra a Israel, pero la promesa sobre él disfruta de las bendiciones y que permanecía allí dependía de la obediencia del pueblo. No obstante, Dios ha hecho declaraciones proféticas soberanas sobre esta tierra y aún deben cumplirse. Él hará que se cumplan a través de las decisiones positivas de Israel que tomen el futuro, como dice Zacarías 12:10. Son las decisiones nuestras. Como Israel tenía que obedecerlas para que él disfrutara de una vida de bendición, para que los hijos de sus generaciones disfrutaran de una vida de bendición, y para que esa vida de bendición llegue al pueblo de Dios, Él le dijo, guarda, guarda. Y cuando dice guarda, es atesorar aquellas cosas que son importantes para el ser creyente, para el ser cristiano, que es la ley de Jehová, que son sus decretos, que son sus mandamientos, que Él nos ha mandado a guardarlos. Y hay algo importante, iglesia, que nos llama mucho la atención. Y Él dice, y te irá bien. Entonces, ¿por qué nos va mal muchas veces? ¿Por qué muchas veces nos va mal? Porque somos desobedientes a Dios. Porque si el pueblo empezó a desobedecer a Dios, no le fue bien. El pueblo muchas veces se fue a otros dioses paganos, se fue a otras imágenes, ponían dioses delante de Jehová. Y Jehová es celoso de esos dioses. Y cuando el pueblo desobedecía, hacía todo lo contrario, le iba mal. Entonces nosotros, sabiendo que el pueblo de Israel le iba mal, ¿por qué entonces no corregimos que para que nos vaya bien en la vida, guardemos la palabra de Dios y obedezcamos la palabra de Dios para que nos vaya bien, para que a su familia le vaya bien, para que a nuestra generación, aún nuestra cuarta generación, le vaya bien? Pero Moisés aplicaba la palabra en su vida. Cuando él la aplicaba, él podía guiar. Cuando él aplicaba, él podía hacer que el pueblo obedeciera a Dios. Si Moisés no hubiese aplicado, si él no hubiese vivido en obediencia, si no le hubiese obedecido a la voz de Dios, entonces no podía guiar al pueblo de Dios. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida.
Moisés no entró, ya Moisés estaba bastante agotado, cansado de tanto hablarle al pueblo. Y llega una parte en que llega Moisés a hablarle al pueblo fuerte porque ya no podía más Moisés. Pero a pesar de eso, Moisés se entristeció, sí, y le pide a Dios, pero Dios dice, basta, ya no hablemos más de ese asunto, Moisés. Y Moisés entendió, pero a pesar de eso, preparó a un Josué, preparó a este hombre que iba a entrar a las tierras prometidas, a la tierra que le había dado por heredad a las naciones, a sus padres. Israel era bendecido por Dios. Siempre se quitaba la bendición cuando había desobediencia. Pero Dios siempre amó a Israel. Aún ama su pueblo. Aún le ama a usted y a mí. Aún sigue amando a aquel que aún no ha oído esta palabra de Dios. Aún sigue buscando esas almas. Aún sigue buscándolas. Cuando Josué se levanta con Caleb, que eran los que seguían a Moisés, levantaban sus manos cuando Moisés estaba cansado. Había algo en ellos, amaban mucho a Moisés. Ama a tus hijos, ama a los pastores que predican tu evangelio, el evangelio, para que tú y yo vengamos a esta verdad. Aquellos que predican el evangelio de Cristo aman la obra de Dios. Y así como Moisés amaba a este pueblo de Israel, que a pesar de las circunstancias en las que vivía, él amaba al pueblo. Porque Dios ama a Israel, la niña de sus ojos. Dios ama a todo aquel que le busca. Dios ama a todo aquel que tiene un encuentro con Dios, que guarda y trata de vivir en una vida diferente, que hace una diferencia en su vida, que le pone un alto a su vida y dice, ya no puedo con esto, ya no puedo vivir esto, ya voy a aplicar esto. Porque para que te vaya bien, iglesia, y a ti y a mí, y nuestra generación, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y él siempre les exhortaba, guardad la palabra, guardad los mandamientos. La palabra del Señor nos va a dar a nosotros un poder, nos va a dar una autoridad. Para cuando veamos cosas contrarias, usted solamente agárrese de Dios, solamente de su palabra, y viva en una vida en armonía con Dios, una vida de amor ante Dios. Que esta palabra le llegue a cada corazón y meditemos en ella y reflexionemos en nuestros corazones que la palabra de Dios debe ser guardada en todo momento de nuestra vida. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy y siempre.